24 de diciembre de 1857, víspera de Navidad, Savannah, Georgia. Una fecha marcada para siempre como la noche más brutal en la historia de la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Phyllis, así se llamaba la mujer que, armada con un hacha de leña y una memoria demasiado herida para perdonar, cambió para siempre el destino de la familia Chamberlain, una de las dinastías terratenientes más ricas y violentas de la región. Una esclava doméstica de 28 años, nacida y criada en la plantación Riverbend, entrenada para servir en la mesa, para guardar silencio frente a la violencia y sonreír incluso mientras sangraba por dentro. Pero esa noche de Navidad, Phyllis no sirvió. No se quedó callada. No obedeció. Phyllis mató. Con el mismo hacha que durante años había usado para mantener caliente la casa principal, destrozó a Jonathan, Paul, Samuel y Thomas Chamberlain. 4 hermanos, 4 amos, 4 demonios disfrazados de caballeros. Lo que empezó como otra cena fastuosa de Navidad, llena de risas y vino, se convirtió en una tormenta de sangre, acero y venganza. En menos de 3 minutos, los herederos quedaron reducidos a pedazos sobre el piso de mármol. Phyllis no estaba movida por la locura, sino por el amor traicionado, la libertad negada, el silencio impuesto, y por el nombre de Isaiah Carter, el hombre al que le prometieron liberar y asesinaron sin advertencia. Esta es la verdadera historia de Phyllis, una esclava que decidió que esa Navidad no sería una noche de paz, sino de justicia. Mientras la ciudad brillaba con velas navideñas, los barracones de esclavos temblaban en silencio. La luna colgaba baja sobre Savannah, hinchada y pálida, como un ojo demasiado cansado para llorar. A lo largo de la ciudad, las ventanas bailaban con la luz de las velas. Las chimeneas crepitaban en las salas adornadas con guirnaldas. Los niños soñaban con regalos bajo mantas cálidas, mientras sus madres bañaban pavos en mantequilla y glaseaban jamones. Era la víspera de Navidad de 1857, una noche de himnos y vientres llenos, de zapatos lustrados y cubiertos de plata. Pero en la plantación Riverbend, el aire era distinto. Allí, el frío mordía las tablas de madera como dientes. El olor no era de carne asada, sino de sudor viejo y algodón húmedo. El único fuego ardía bajo en los barracones de esclavos, no lo suficiente para calentar huesos, apenas para ver pasar a las ratas. No había cantos ni risas, solo tos, cadenas y el susurro del viento colándose bajo las puertas. Phyllis estaba sentada junto al fuego, con su vestido tieso de ceniza y lejía. Parecía una esclava doméstica cualquiera, con el delantal atado, la cabeza baja y la espalda recta. Pero sus ojos habían dejado de parpadear. Miraba las llamas, aunque en realidad veía otra cosa, a otra persona, a Isaiah. Su rostro no la abandonaba. Su risa, alguna vez tan brillante como el bronce, ahora le llegaba como un tambor enterrado bajo tierra. Sus últimas palabras, «Espérame». Pero nunca volvió. Lo vendieron 2 condados al oeste, a un hombre sin paciencia y con un látigo empapado en saliva de tabaco. Intentó escapar en la segunda semana. Le rompieron ambas piernas, obligaron a los demás a mirar, y después dejaron que el calor acabara con él. Cuando la noticia volvió, Phyllis no lloró. Cocinó la cena como cualquier otro día. Restregó los pisos. Plancharon los abrigos de los hermanos Chamberlain. Y entonces dejó de ser humana. Para ellos nunca lo fue, pero para sí misma, ese día dejó de serlo. Esa misma tarde, había cortado leña detrás de la cocina. El mango del hacha tenía astillas, desgastado por años de uso. Probó su peso una vez más. Balancear, respirar, balancear, escuchar. No pensaba en la leña. Dentro de la casa grande, los hermanos Chamberlain celebraban. 4 hombres, todos pálidos, altos, apestando a ron y perfume. Jonathan, el mayor, se creía filósofo, citaba latín mientras ordenaba azotes. Paul, el segundo, prefería niñas pequeñas. Samuel, el tercero, era un hombre de Dios que dirigía oraciones antes de las palizas. Y Thomas, el menor, tenía un temperamento tan corto que una vez disparó a un esclavo por estornudar durante su sermón. Esa noche bebían brandy y cantaban villancicos, con un pavó asándose en el horno de ladrillo. Phyllis misma lo había bañado en manteca, moviendo los dedos como quien obedece a la memoria. Había servido la mesa. Se había inclinado, había asentido, había sonreído, pero también había contado. 1 botella, 2. Estaban casi donde los necesitaba. De vuelta en los barracones,
Un anciano llamado Ilaiche la miró. «Estás callada esta noche, niña», murmuró. Phyllis no volteó, solo dijo: «Callada no significa vacía». Él gruñó: «La Nochebuena no es noche para que los espíritus anden sueltos». Ella finalmente lo miró. «Por eso andan». El viento empujó la puerta otra vez, como si intentara escuchar. Detrás de ella, escondida entre un atado de leña, estaba el hacha, limpia, pesada, esperando. Mañana, los periódicos lo llamarían salvajismo. Los tribunales lo llamarían locura. Pero esa noche era justicia con un mango. Porque mientras Savannah cantaba el nacimiento de un niño en Belén, Phyllis preparaba otro tipo de nacimiento, el renacer de una mujer que lo recordaba todo. Y cuando el reloj marcara la medianoche, una a una, las luces de la granja se apagarían. Antes del fuego en sus manos, antes del acero bajo su silencio, había existido una promesa. Pequeña, suave, dicha como miel, pero tan pegajosa y tan falsa como ella. Phyllis recordaba el día en que Isaiah llegó a Riverbend. Caminaba con los hombros erguidos, una postura rara en hombres acostumbrados a encorvarse desde jóvenes. Sus ojos eran agudos, no rebeldes, pero tampoco quebrados. Tenía una presencia que hacía que los demás se enderezaran al pasar, aunque no supieran por qué. No había nacido en cadenas, no del todo. Su madre alguna vez había sido libre, hasta que alguien firmó un papel que convirtió la libertad en ilusión y la sangre en propiedad. Al principio lo mandaron a los campos. Trabajó duro, sin queja. A la tercera semana ya ayudaba a domar caballos. A la quinta, el capataz empezó a llamarlo muchacho con un poco menos de veneno. No por bondad, sino porque veía en él utilidad. Y para el segundo mes, Isaiah ya hablaba con Phyllis detrás del ahumadero, en la oscuridad, donde solo las estrellas podían escucharlos. Le hablaba de Ohio, del aire limpio, de mañanas sin órdenes. Le prometía que algún día, de alguna forma, ahorraría lo suficiente para comprar su libertad. Phyllis no hablaba mucho, solo escuchaba. Pero cada vez que él le tocaba la mano, algo dentro de ella aleteaba como alas contra una jaula. Una noche, Jonathan Chamberlain llamó a Phyllis al salón. El fuego estaba encendido, las cortinas corridas y el olor a tabaco de cereza llenaba el aire. Se sirvió una copa de oporto y la observó con la misma mirada con la que inspeccionaba a un caballo. «He visto cómo tú e Isaiah se miran», dijo, girando la copa. Phyllis no respondió. «¿Quieres ser libre?», preguntó. «Sigue trabajando duro hasta Navidad. Mantén la cabeza baja. Haz brillar esta casa y en primavera», pausó, sonriendo, «tal vez escriba los papeles». No volvió a mencionar a Isaiah, pero la implicación quedó suspendida en el aire como humo, la libertad no solo para ella, sino para ambos. Un futuro sin yugo, bajo su propio techo. Esa noche, Phyllis no le dijo nada a Isaiah. Solo apoyó la frente en su pecho y lo abrazó hasta que las linternas se apagaron. Por primera vez en años, se permitió imaginar vestidos amarillos y risas que no terminaban en silencio. Se permitió creer. 2 semanas después, Isaiah ya no estaba. Lo vendieron de la noche a la mañana. Sin aviso, sin despedida. Phyllis lo supo por un viejo jornalero, que había escuchado a Samuel Chamberlain jactarse de la venta. Dijo que había conseguido un buen precio por una buena mula. Y rió al decirlo. A la mañana siguiente, Phyllis fue con Jonathan, con el rostro sereno y la voz tranquila. «Dijiste primavera», susurró. Jonathan levantó la vista por encima de su copa. Él no era parte del trato. Ella lo miró un momento más. «¿Y yo?». Él sonrió con burla. «La primavera aún viene. Compórtate, Phyllis». Ella no respondió. Se dio la vuelta y se fue en silencio. Pero al pasar por la cocina, su mano rozó el filo del cuchillo colgado junto a la chimenea. Dejó que sus dedos descansaran un segundo sobre la madera gastada del mango. Solo un instante. Suficiente. Los días pasaron. Luego llegó la noticia. Isaiah había intentado escapar. Lo atraparon cerca de un arroyo, arrastrando un pie malo. Había roto las cadenas, pero no lo suficiente. El capataz de la nueva plantación era famoso por su crueldad. Lo desnudaron, lo amarraron a un árbol y se turnaron para destrozarlo frente a los demás, pierna por pierna, hueso por hueso. Cuando murió, apenas quedaba rostro para reconocer. La noticia llegó como viento colándose bajo la puerta.
Nadie se lo dijo directamente a Phyllis. No hacía falta. La forma en que dobló la ropa ese día, más apretada, más lenta, como envolviendo algo sagrado, fue suficiente. No lloró, no gritó. Pero la siguiente vez que lavó los abrigos de los hermanos Chamberlain, revisó las costuras internas donde guardaban los relojes de bolsillo, los cuchillos. Memorizó el tamaño de sus botas, el olor que traían al llegar borrachos, el crujido del segundo escalón afuera de sus habitaciones. Empezó a levantarse más temprano, a acostarse más tarde, a trabajar más duro. Nadie notó que la leña estaba siendo cortada más fina, más limpia. Nadie notó que el hacha era movida, limpiada, secada con más cuidado. Nadie notó que sus ojos ya no seguían el suelo. La promesa había sido rota. Pero en su lugar había nacido otra cosa. Más fría, más vieja, paciente como la escarcha esperando bajo la tierra. Aisae se había ido, pero Phyllis seguía allí. Observando. Esperando. Y el hacha ya no pertenecía a la leña. Era solo una herramienta, pesada, gastada, pulida por años de manos callosas y el sudor de espaldas que nunca descansaban. Phyllis había sostenido ese hacha durante 7 inviernos, partiendo troncos, cortando astillas, alimentando el fogón que calentaba la comida de los hombres que se alimentaban de su silencio. Pero esa mañana, mientras la escarcha cubría la hierba muerta y el sol de Navidad asomaba entre los pinos, la levantó como si fuera algo más que madera y hierro. Probó el agarre, la equilibró con una mano, bajó un golpe y escuchó. El sonido que produjo no fue el golpe del trabajo, sino el susurro del ajuste de cuentas. El patio detrás de la cocina aún estaba en silencio. La mayoría de los demás seguían dentro, preparando pasteles, desplumando aves, arreglando mesas y colgando guirnaldas bajo las miradas severas de las esposas Chamberlain. La escarcha todavía no se derretía, y cada aliento dejaba fantasmas en el aire. Phyllis estaba sola. Volvió a blandir el hacha. Un tronco grueso se partió en 2. Limpio, eficiente, sin movimiento desperdiciado. Para cualquiera que la mirara, parecía solo una criada haciendo su tarea. Pero había algo en su postura, una quietud entre los movimientos. Como si no estuviera solo cortando leña, sino escuchando, recordando. Cada golpe del hacha se volvía un latido al revés. Uno por cada mentira que le habían dicho, uno por cada cicatriz que Aisae cargaba, uno por cada uno de los 4 hombres que morirían antes del amanecer. Más tarde esa mañana regresó a la casa. Su delantal estaba limpio, sus ojos bajos, las manos juntas frente a ella como en un himno. Para los Chamberlain, seguía siendo la callada, la sirvienta obediente que nunca levantaba la voz, que jamás desafiaba una orden. Jonathan estaba en la sala, engrasando sus botas. Samuel tocaba el piano, tarareando un himno entre sorbos de whisky. Paul observaba a las jóvenes sirvientas moverse por el salón como presas en una jaula. Y Thomas aún no bajaba. Phyllis se movía entre ellos como un suspiro. Colocó leña junto a la chimenea. Encendió velas. Sacudió el marco donde colgaba el retrato de su padre, un hombre cuyo nombre estaba grabado en escrituras, registros de esclavos y lápidas por igual. Los Chamberlain eran su legado, moldeados a su imagen, arrogantes, crueles, convencidos de su invulnerabilidad. Pero ninguno notó cómo la mano de Phyllis se demoraba sobre la repisa, cómo sus dedos recorrían el borde del soporte de hierro para el fuego, cómo sus ojos se desviaban brevemente hacia el gran llavero que colgaba junto a la puerta trasera. Al mediodía volvió a los barracones, no para descansar, no lo hacía desde hacía años, sino para reunir lo que nadie más repararía en tomar, un trapo empapado en manteca para silenciar bisagras, un delantal extra para envolver el hacha, un chal raído que olía a humo viejo y polvo de hueso. Escondió todo detrás de unas cajas apiladas cerca de la caseta de ahumado, lo cubrió con trapos salados y barriles de pescado. Caminaba despacio, deliberadamente, nunca con prisa, no porque temiera ser vista, sino porque quería recordar cada paso, cada respiro, cada latido antes de que su ritmo cambiara para siempre. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los pinos, Phyllis observó a los hermanos Chamberlain reunirse en el gran salón. Reían fuerte, bebían brandy calentado en la lumbre. El aroma de pato asado llenaba la casa. Un trío de cuerdas, esclavos prestados de una hacienda vecina, tocaba suavemente en un rincón. Sonaban copas, retumbaban botas. Celebraban porque se creían intocables, porque nadie les había dicho nunca lo contrario. Porque nunca una mujer como Phyllis había tenido la oportunidad.
Pero esa noche el aire estaba cargado de algo más. No solo música, no solo humo. Era memoria, espesa, amarga, subiendo como savia entre las tablas del suelo. El hacha recordaba, y ella también. Mañana las paredes estarían empapadas, pero esa noche aún estaban limpias. Phyllis se movía entre ellas con una gracia silenciosa, y con cada paso, el peso del hacha envuelta junto a la caseta de ahumado acercaba el futuro un poco más. Pulso a pulso, latido a latido. Ya no era solo una herramienta. Era un nombre que aún no había pronunciado, pero que pronto hablaría por ella. Ellos llevaban su crueldad como un abrigo fino, hecho a la medida, pulido, heredado de su padre. Jonathan, Paul, Samuel y Thomas Chamberlain. 4 hermanos nacidos en tierra, licor y desenfreno. Hijos del coronel William Chamberlain, conocido en toda Georgia no por la justicia, sino por la eficacia con que convertía personas en propiedad. Cuando murió, dejó tras de sí una casa de ladrillo, 400 acres de caña y algodón, y un legado de sangre vestido de riqueza. Cada hermano había aprendido una lección distinta de su padre. Cada uno la cargaba a su modo, y cada uno pagaría por ello. Jonathan, el mayor, 42 años, el pensador. Citaba las escrituras y a Shakespeare mientras ordenaba castigos. Creía en el orden, no en la justicia ni en la misericordia. Orden, un sistema con él en la cima y todos los demás clavados debajo. Se enorgullecía de su lógica, de su contención, de lo limpio que podía quebrar a un hombre sin alzar la voz. Una vez mandó azotar a un esclavo por robar tiempo, haberse detenido demasiado para secarse el sudor. Phyllis le había servido más tiempo que a nadie, lo había visto beberte mientras discutía la abolición como si fuera un rumor lejano, irrelevante e incómodo. Él fue quien le ofreció la mentira, esa dulce promesa de libertad. Su voz aquel día fue calma, segura, como si creyera en su propio engaño. Paul, de 38 años, era resbaladizo como el aceite. Siempre sonriendo, siempre observando. Rara vez levantaba la mano para la violencia. No porque fuera más compasivo, sino porque sus placeres no requerían moretones por fuera. Paul prefería a las niñas, jóvenes, asustadas, sin preparación. Les decía que era un privilegio, que era mejor ser elegidas que ignoradas. Phyllis se había mantenido alejada de él durante años, pero había visto las consecuencias en la cocina, muchachas demasiado calladas, trapos ensangrentados escondidos tras la estufa. Recordaba a una niña llamada Elsie, de 11 años, desaparecida en pocas semanas. Dijeron que la habían enviado al norte, pero nunca llegó ninguna carreta. Samuel, de 35, era el predicador. Un hombre que portaba la cruz como armadura y la Biblia como arma. Cada domingo leía del libro sagrado mientras los esclavos permanecían de pie en la tierra, la cabeza baja, oyendo sermones sobre obediencia y orden divino. Dios nos hizo amos, decía, para enseñar a los demás su lugar. Pero su verdadera escritura era el dolor. Creía que el castigo purificaba, que los gritos eran el alma despojándose del pecado. Llevaba un registro de ofensas en su estudio, nombres, fechas, faltas, número de latigazos. Ordenado, prolijo, como la contabilidad del sufrimiento humano. Él fue quien ató a Isaías al poste de azotes la noche antes de ser vendido. Phyllis no lo vio, pero lo escuchó. Cada chasquido del látigo era como un clavo martillado en su memoria. Luego estaba Thomas, el menor, 28 años. Thomas no se escondía tras religión ni encanto. Era pura ira. Una tormenta en botas y bourbon. Golpeaba hombres por toser demasiado fuerte, golpeaba caballos en el rostro cuando no obedecían. Una vez disparó contra una niña esclava que lloraba durante su partida de cartas, erró la cabeza, pero destrozó su brazo. A diferencia de los otros, Thomas no creía en jerarquías ni legados. Creía en el miedo. Era el único idioma que hablaba. Llevaba una pistola siempre, incluso en la iglesia. Una vez disparó contra su propio hermano en una discusión borracha y rió cuando falló. Phyllis sabía que Thomas sería el más difícil, no de matar, sino de controlar. Porque hombres como él no pensaban, embestían, rabiosos, obligándote a ser más rápida que tu dolor. Aquella noche los 4 hermanos estaban en el salón, rodeados de vino y pato asado, hablando de ganancias, de nuevos cargamentos, de que esclavo alcanzaría mejor precio en primavera. Hablaban de Phyllis como si fuera un objeto, una escoba apoyada en la pared. Uno incluso bromeó sobre la manera en que se movía,
como una sombra entrenada para servir. Ella escuchaba cada palabra, sonrió apenas, lo justo. Le sirvió a cada uno su corte favorito de carne, rellenó sus copas, notó cuál ya balbuceaba, y luego salió al pasillo, donde la luz era tenue y las sombras largas. A lo lejos una puerta se cerró con un crujido. Afuera, el viento aullaba suavemente entre los pinos. El fuego crepitaba en la chimenea. Y Phyllis empezó a contar los minutos hasta la medianoche. 4 hombres, 4 deudas, y un hacha que dormía callada junto a la caseta de ahumado. Nunca volvió a rezar después de Aisae. La última vez que cerró los ojos y susurró al cielo, su cuerpo aún estaba tibio entre sus brazos, apenas días antes de que se lo llevaran. Desde entonces, sus labios aprendieron a guardar silencio. No porque hubiera dejado de creer, sino porque las oraciones nunca salvaron a nadie. Ni a su madre. Ni al bebé que perdió en el invierno del 52. Ni a Aisae. Lo que hacía ahora no era rezar. Era recordar. Nombres, fechas, rostros. Recitados no al cielo, sino a sí misma. Phyllis se sentó en un taburete bajo, cerca de la despensa trasera, el delantal limpio, las manos sobre las rodillas como una mujer esperando ser llamada. A su espalda, el salón latía con risas ebrias y el arrastre de botas sobre madera pulida. Ya casi. El vino había hecho su trabajo. El fuego estaba bajo. Afuera, el viento se deslizaba lento sobre los campos de caña, acariciando las hojas largas como manos sobre espaldas olvidadas. Cerró los ojos y empezó la lista. Elsie, Aisae, Mamá, Vinta, Moses, Héctor, Grace. Un nombre por cada paso que daría en esa casa. Uno por cada golpe de la hoja. Cada nombre, una espera. Cada nombre, un tambor en su pecho. No estaba sola. Todos estaban con ella ahora. Se levantó despacio. El reloj de la cocina marcaba los segundos hacia la medianoche. Los demás dormían en los barracones o se acurrucaban en rincones, demasiado temerosos para levantar la cabeza. Nadie cuestionaba ya sus movimientos. No desde que se había vuelto tan perfectamente predecible. Avanzó por los pasillos de servicio con pasos firmes, sus zapatos suaves sobre la madera. Cada vela que pasaba titilaba, como si la reconociera. Afuera, metió las manos detrás de los barriles, en el hueco que había preparado días antes. Encontró el bulto envuelto en tela. Lo desató. El hacha brilló bajo la luz de la luna, no pulida, pero afilada. El tipo de filo que solo el tiempo y la furia pueden forjar. Probó su peso una vez más. Sus brazos no temblaban. Recordaban, igual que el hacha. Dentro de la casa, los hermanos Chamberlain ya estaban en distintas habitaciones. Jonathan se había retirado a su despacho, hojeando sus registros. Paul había seguido a una niña al piso de arriba, demasiado joven para entender lo que se avecinaba. Samuel se había quedado dormido junto a la chimenea, aún con una copa de vino en la mano. Y Thomas, inquieto, deambulaba por el pasillo, balanceando perezosamente su pistola en el cinturón. Estaban dispersos. Bien. Phyllis había contado con eso. No en palabras, no en papel, sino en hueso, en silencio, en los rincones de su mente donde la rabia vivía como una serpiente enroscada. Inhaló hondo por la nariz. El aire olía a canela, cedro y humo. El humo venía de la cocina, pero ella lo imaginaba brotando de algo más antiguo. El tipo de fuego que alguna vez iluminó el camino de los fugitivos en los pantanos. El tipo de fuego que anunciaba guerra. Entró al pasillo trasero. El piso crujió una vez y luego se sostuvo. Apretó el agarre. A partir de ese punto, no habría marcha atrás, ni piedad, ni últimas palabras. Solo el hacha y los nombres: Grace, Thomas, Aisae, Samuel, Elsie, Paul, Mamá, Jonathan. No los dijo en voz alta. Palpitaban en su pecho. Afuera, la última campanada de la iglesia comenzó a marcar la medianoche. Adentro, nadie sabía que también marcaba el final. Phyllis tomó una última bocanada de aire. No como sirvienta, no como esclava, sino como una mujer que lo recordaba todo. La casa nunca había estado tan ruidosa ni tan ciega. La risa rugía desde el salón como un trueno sobre los campos de caña. Sonaban botellas, cartas golpeaban mesas de roble, botas retumbaban sobre alfombras tejidas en tierras lejanas. Afuera, los barracones de esclavos titilaban en silencio, lámparas de aceite ardiendo bajas,
susurros enterrados bajo capas de miedo y cansancio. Pero la gran casa, hinchada de ruido y vino, no tenía idea de que el silencio más allá de sus muros la estaba observando. Phyllis se movía entre aquel bullicio como niebla. Llevaba bandejas de pato asado y pan de maíz, rellenaba copas, retiraba huesos roídos y ensangrentados al borde de la porcelana. Sus pies no hacían ruido sobre el suelo. Sus manos solo temblaron una vez, y no por miedo, sino por contención, porque ya todo estaba en su lugar. El hacha estaba escondida en el arcón del pasillo, bajo las sábanas dobladas. Las puertas estaban sin seguro. Las cerraduras se habían aflojado antes. El camino estaba despejado. Solo necesitaba tiempo y oscuridad, y que cada uno quedara a solas. Jonathan fue el primero en apartarse. Dijo que el ruido le provocaba dolores de cabeza. Salió del salón murmurando, con su libro de cuentas en brazos como si fuera la Biblia, siempre escribiendo, siempre planeando. Phyllis sabía a dónde iría, al despacho con la alfombra roja y la llave de hierro sobre la chimenea. Ella lo había limpiado esa mañana. Paul había desaparecido con una joven sirvienta justo después del postre. La muchacha no había pronunciado palabra en todo el día. Phyllis había visto cómo le temblaban las manos al servir el vino, cómo la palma de Paul se demoraba en su cintura al salir de la sala. Tendría 15 años, quizá. Ni siquiera sabía su nombre. Samuel estaba junto al fuego, murmurando pasajes bíblicos con los labios teñidos de vino dulce. Citaba versículos sobre orden, pecado y obediencia. Ninguna de esas palabras llegaba a Dios. Su cabeza se inclinaba hacia atrás en el sillón, la Biblia abierta sobre el regazo. Sus dedos se agitaban. Estaba cayendo en el sueño. Y Thomas caminaba de un lado a otro. Siempre lo hacía cuando estaba ebrio, como un sabueso husmeando problemas antes de que olieran. Su pistola oscilaba en la cadera, aún enfundada, pero suelta. Ya había golpeado una pared, furioso porque la chica que quería había escapado a la cocina. Había gritado que alguien pagaría. Phyllis lo había observado desde las sombras. No se inmutó. Había pasado demasiados años sirviendo su ira en bandejas de plata como para temerle ahora. La casa ya se había apagado. La mayoría de las velas estaban por consumirse. La música había cesado. El trío de cuerdas había sido despedido. Los pasillos resonaban con ese silencio que no nace de la paz, sino del instante justo antes de que algo se rompa. Phyllis volvió a la cocina una vez más, se lavó las manos, dobló la toalla. Miró a su alrededor. Los cuchillos estaban limpios. El fuego, bajo. Todo en su sitio. Recorrió el pasillo hacia la casa principal, pasos lentos, respiración serena. Al pasar junto a la ventana, miró afuera. La luna estaba alta, fría, inmensa, vigilante. La misma luna que había visto a Isaac gritar, que había presenciado a su madre arrastrarse entre la sangre tras un parto, que había sido testigo de cada latigazo, de cada mentira, de cada noche en la que ella fingió no escuchar los llantos en el piso de arriba. Esa noche también la vería a ella. Pero sería testigo de algo nuevo. Al pie de las escaleras se detuvo, escuchó. Un hombre arriba, otro en el despacho, uno inconsciente junto al fuego, y Thomas, aún merodeando. No rezó. Solo metió la mano en el arcón, rodeó con sus dedos el mango de madera y lo levantó. El hacha se sentía más ligera que nunca porque ya no cargaba leña. Cargaba memoria. Y lo que Phyllis tenía que hacer no era por libertad. Era por equilibrio. El despacho olía a humo de pipa, cuero y tinta vieja. El olor de las decisiones tomadas en cuartos cerrados mientras otros gritaban en otra parte. Jonathan estaba solo, como ella sabía. Una copa de brandy a medio beber descansaba junto a los libros de la plantación. Leía con las botas sobre un banco, tamborileando los dedos en el borde de la página. La lámpara de aceite proyectaba sombras largas sobre su rostro, suavizando las líneas que la arrogancia había tallado en él con los años. Phyllis se detuvo en la puerta, en silencio. Llevaba el hacha baja, envuelta en un trapo aún tibio del fogón. No dudó, no porque fuera fácil, sino porque ya lo había hecho en su mente una y otra vez, hasta que dejó de sentirse como un inicio y se volvió un regreso. Entró en el umbral. Él no levantó la vista. Dio un paso más. Ahora sí la oyó. Alzó la mirada, ojos pesados, desenfocados. —¿Phyllis? —preguntó, con voz áspera por el alcohol.
¿Pasa algo con el fuego? Ella no respondió. Solo lo miró. Su ceño se frunció, confundido por el silencio. Empezó a levantarse y entonces ella avanzó. Un paso firme, ambas manos aferrando el hacha. La hoja descendió, no con rabia, sino con ritmo. Un solo arco. El filo encontró la corona de su cabeza con un sonido como madera húmeda partiéndose. El cuerpo se estremeció. La copa de brandy cayó de la mesa y se hizo añicos. La sangre corrió sobre las cuentas. Los números sangraron con él. Ella no apartó la mirada. Retrocedió un paso, observó su pecho. No había movimiento. Sin aliento, sin voz, sin más mentiras. Él había hablado de libertad como si fuera caridad. Había sostenido sus esperanzas en una mano y el látigo en la otra. Ahora ambas colgaban inútiles a sus costados. La lámpara titiló. Ella la bajó. No era momento de llamar la atención. Cerró la puerta suavemente al salir, como si él solo durmiera. Caminó de nuevo por el pasillo, respiración tranquila, pasos ligeros. Uno menos, tres más. A lo lejos, un trueno rodó bajo en el horizonte, pero dentro de la casa solo había silencio, ese que llega cuando un secreto por fin se pronuncia. Phyllis apretó más fuerte el hacha. Ahora estaba caliente, no de esfuerzo, sino de memoria. Pasó junto al salón donde Samuel aún dormía, boca abierta, la Biblia arrugada en su regazo. No todavía. Lo necesitaba despierto. Lo necesitaba consciente. Arriba, la puerta de Paul crujió. Un sollozo suave se filtró desde dentro. Ese sería el siguiente. Pero primero, la muchacha. Phyllis subió las escaleras con cuidado. Cada tablón conocía su peso. Cada crujido lo tenía memorizado. En lo alto se detuvo. El pasillo se extendía largo, un corredor de fantasmas y decisiones. Detrás de la tercera puerta, lo escuchó. La voz de Paul, baja, insinuante, luego silencio. Después, un movimiento en la cama. Apretó la mandíbula. Aisae la había llamado fuerte. Nunca vio esta parte. Alargó la mano hacia la puerta, aferró el hacha, la levantó sobre el hombro como una pregunta que solo ella podía responder, y llamó. El golpe fue suave, casi cortés. Paul no respondió de inmediato. Dentro, hubo un roce, el sonido de telas, de miedo arrinconado. Phyllis lo oyó murmurar algo, luego pasos sobre la madera. La puerta se entreabrió. El rostro de Paul apareció, iluminado apenas por la lámpara del pasillo. La camisa a medio abotonar, el cabello revuelto, los ojos brillando de sospecha. Y algo más, esa soberbia enfermiza que llevaba como perfume. «¿Phyllis?», dijo, con voz aceitosa. «¿Necesitas algo?». Ella no contestó. Dio un paso al frente y blandió el hacha. El golpe encontró hueso con un ruido repulsivo. No en la cabeza, no esta vez. La hoja se hundió en la base de su cuello, donde el hombro se une con la clavícula. Paul gritó, retrocedió tambaleándose, brazos al aire. La sangre brotó por el suelo como vino derramado en un banquete maldito. Phyllis entró tras él. No dudó, no titubeó. El segundo golpe dio en el pecho. El tercero rompió sus costillas. Paul trató de arrastrarse, la boca ahogando palabras sin sentido, los dedos estirándose hacia el atizador junto a la chimenea. Phyllis le pisó la mano, lo miró a los ojos. «Mi nombre», dijo, con voz baja, firme, «es Elsie». El golpe final sonó como un trueno. Paul Chamberlain dejó de moverse. En la esquina de la habitación, la joven temblaba bajo una manta. No tendría más de 15 años. Phyllis bajó el hacha, ahora jadeando, el delantal empapado de sangre. Se giró hacia la muchacha. Ella se encogió, con los ojos abiertos de terror. Phyllis se acercó, se arrodilló, le habló suave. «No tienes que huir». La muchacha la miraba como si no fuera real, como si un fantasma hubiera desgarrado la tierra frente a ella. Phyllis extendió despacio la mano, tomó la suya. «Ve a la cocina. Quédate con la tía May. No abras la puerta». La joven asintió y salió corriendo. Phyllis se puso de pie otra vez, las piernas pesadas, el pecho golpeando. 2 menos. De vuelta en el pasillo, la luz parecía distinta ahora. El hacha goteaba mientras avanzaba, y oyó pasos detrás de ella. Se giró rápido,
justo a tiempo para ver a Samuel tambalearse desde el salón, aún con la Biblia en las manos, parpadeando ante la sangre en el suelo. Se quedó helado al verla. «Phyllis, ¿qué es esto?», balbuceó, arrastrando las palabras. «¿Dónde está Jonathan? ¿Qué? ¿Qué has hecho?». Ella no respondió. Él miró el hacha, el rastro de sangre que salía de la habitación de Paul, y luego sus ojos. «No», susurró. «No, niña. ¿Acaso no sabes lo que estás haciendo?». Ella dio un paso al frente. Él retrocedió. «Es Navidad», suplicó. «No puedes hacer esto en su día». Ella se detuvo, lo miró directo a los ojos. «Su día vino y se fue», respondió. «Este es el mío». Samuel giró para huir, llegó hasta lo alto de las escaleras, resbaló y cayó con fuerza. La Biblia voló de su mano y rodó hasta el pie de los peldaños. Phyllis lo siguió paso a paso, hacha en mano, serena como lluvia de domingo. Abajo, él yacía gimiendo, con sangre en la boca. Intentó hablar, citó escrituras, pero ella ya no lo escuchaba. Había predicado perdón mientras ordenaba dolor, había cantado himnos mientras otros enterraban a sus hijos. Ahora su voz se quebraba como madera vieja. Ella levantó el hacha y terminó el sermón. 3 caídos. Solo quedaba Thomas, el más ruidoso, el más cruel, el que nunca ocultó lo que era. Phyllis giró, caminó por el pasillo, la sangre detrás de ella como tinta en la última página de un libro que pedía cerrarse desde hacía mucho. En algún rincón de la casa, una puerta se azotó. Un grito, que no era el suyo. Thomas había encontrado un cuerpo. Estaba despierto, armado y cazando. Bien. Que viniera. Ella apretó el hacha. La tormenta no había terminado. Apenas comenzaba. La casa respiraba ahora. No con vida, sino con calor, sangre y algo más antiguo, el aliento que sube de las tumbas, el que conoce los nombres. El humo se arrastraba bajo en los pasillos. Las lámparas de aceite habían menguado hasta un resplandor naranja, proyectando sombras que se movían como fantasmas en las paredes. La sangre pintaba las tablas del suelo. 3 cuerpos yacían donde antes se sentaba el poder, Jonathan en su silla, Paul en la cama empapada, Samuel al pie de las escaleras. Solo quedaba uno, y estaba listo para matar. Las botas de Thomas Chamberlain tronaban por la casa, cada paso era una amenaza. Ahora gritaba su nombre, no en silencio ni con cautela. «Phyllis», retumbó. «Sal, maldita bruja. ¿Crees que no sé lo que hiciste?». Ella escuchó el chasquido de su pistola. «¿Me oyes? Voy a dispararte lento». Estaba cazando. Pero lo que no entendía, lo que ninguno había entendido, era que Phyllis no había huido ni se había escondido. Estaba esperando. Porque Thomas no era una sorpresa, era la última obligación. Entró en el comedor. La mesa seguía puesta, tenedores de plata, copas de cristal, el pato a medio comer, botellas de vino a medio vaciar. El fuego se había apagado, solo quedaban brasas que brillaban débilmente en la chimenea. Caminó hasta la cabecera de la mesa y se sentó. Colocó el hacha a su lado, sobre la madera pulida. La sangre estaba seca ya, negra alrededor del mango. Sus manos estaban firmes, su respiración tranquila. Miró hacia el pasillo y esperó. No tardó. Thomas irrumpió, ojos desquiciados, pistola levantada, camisa abierta, rostro enrojecido de rabia y alcohol. La vio sentada allí, callada como piedra, y su labio se torció. ¿Crees que esto se acabó? Ella no respondió. Levántate, escupió. Ella permaneció sentada. Te dije. Levántate. Ella se levantó rápido, y ese movimiento fue suficiente. Él disparó. El tiro falló, la bala se incrustó en la silla detrás de ella. Phyllis no se inmutó. Él maldijo, intentó recargar. Demasiado tarde. Ella cruzó la habitación en 3 zancadas. Él levantó el brazo para bloquearla. El hacha bajó, no una, sino varias veces. No con furia, no con rabia, con precisión. Thomas gritó, cayó, intentó arrastrarse. Ella lo siguió hasta el suelo. Esta vez no pronunció palabra. Cuando todo terminó, el único sonido era el crujir de las brasas moribundas. Phyllis quedó de pie en el centro de la habitación, empapada hasta los codos, el delantal rojo, la hoja goteando sobre el mármol.
Los 4 estaban muertos. El apellido Chamberlain se había asfixiado en su propia raíz. Miró el banquete abandonado, el pato, la plata, el vino. Intocados por la justicia, hasta ahora. Tomó una copa, sirvió un poco de vino tinto y volvió a sentarse en la cabecera. La sangre en sus manos chocaba con el cristal, pero lo alzó de todas formas. No en celebración, sino en memoria. Por Aisae, por Elsie, por su madre, por todos los nombres tragados por el silencio. Bebió sola. Cuando la luz de la mañana entró por las ventanas, la encontró aún allí sentada, serena, con los ojos abiertos. No tenía miedo. No había terminado. Solo estaba libre. No porque la ley la perdonara, no lo haría, sino porque al fin la verdad había hablado. Y en ese silencio, después de los gritos, después del acero, había paz. No la de las plegarias, sino la del ajuste de cuentas. Vinieron por ella poco después del amanecer. Un vecino había visto el humo y mandó un jinete. El sheriff llegó con 6 hombres, todos armados, todos pálidos. Cuando entraron a Riverbend, el silencio era espeso, como caminar en una iglesia tras el último himno. Encontraron los cuerpos donde ella los había dejado, Jonathan desplomado sobre sus libros, Paul en su cama ensangrentada, Samuel con la Biblia abierta en Éxodo, Thomas tirado en el comedor, pistola aún en mano, ojos abiertos como si hubiera visto al juicio entrar con un delantal de cocina y un hacha. Y Phyllis, aún sentada en la mesa, espalda recta, manos entrelazadas, esperando. No hicieron preguntas. No le leyeron derechos. Le ataron las muñecas con una soga tan apretada que sangró y la arrastraron afuera. Mientras la bajaban por los escalones, giró el rostro hacia los campos. Miró las hileras de caña, quebradizas y heladas bajo el aire invernal. Los mismos campos donde Aisae había cantado para soportar el trabajo, donde niños habían nacido en la tierra y ancianos habían muerto de pie, campos que habían tragado gritos por décadas. Ahora susurraban otra cosa, su nombre. La noticia corrió rápido. Para la noche, la ciudad de Savannah ya ardía en rumores. Lo llamaron la masacre de Riverbend, 4 hombres blancos asesinados por una sirvienta. Los periódicos no imprimieron su nombre completo, solo Phyllis. Dijeron que estaba loca, que fue repentino. Pero la gente en los barracones sabía la verdad. En susurros, tras los fogones y junto a los pozos, hablaban de ella con asombro, con miedo, con respeto. Su historia viajó más rápido que cualquier látigo. La muchacha que no huyó, que no gritó, que dio vuelta al hacha y escribió un final distinto. El juicio duró 2 días. Sin defensa, sin clemencia. La sala olía a tinta, sudor y aserrín. El jurado tardó 30 minutos. Culpable. La condenaron a la horca. En la celda, Phyllis no rogó, no habló. Se sentaba junto a la ventana, donde un fragmento de cielo se colaba entre barrotes oxidados. A veces cerraba los ojos, no para soñar, sino para escuchar nombres, pasos, el sonido de cadenas empezando a soltarse. El día de su ejecución la vistieron de blanco. Dijeron que era tradición, que era lo correcto. No entendieron lo que hacían, porque el blanco ya no era de ellos. Ahora le pertenecía a ella. A la mujer que caminó al cadalso como si fuera un altar de boda, no para terminar algo, sino para sellarlo. La multitud miraba en silencio. Algunos se burlaban, otros lloraban, otros no podían apartar la vista. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, miró al frente y dijo: «Solo hice lo que ellos me enseñaron». Y dio un paso adelante. Pero Phyllis no murió ese día. Su aliento pudo cesar, su corazón pudo detenerse, pero su historia se afiló. Viajó por la costa, bajó a las Carolinas, a los campos de Alabama, a los pantanos arroceros de Luisiana. Su nombre se murmuraba en voz baja, se tallaba en árboles, se cosía en nanas que pasaban de madres a hijas. Se volvió más que una mujer. Se volvió recordatorio, que hasta los callados recuerdan, que hasta los encadenados pueden cortar hondo, que incluso la noche más oscura puede llevar un filo. Intentaron enterrarla bajo la vergüenza, pero ella ya estaba sembrada en la memoria, y la memoria crece salvaje. Si esta historia encendió algo dentro de ti, es porque no fue contada en vano. Suscríbete, deja tu huella y compártela con quienes llevan en su sangre la memoria de aquellos que se atrevieron a luchar.